En esta clase vamos a ver movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Todo esto en el contexto de la cinemática. La cinemática es una rama de la mecánica que se ocupa de describir el movimiento mediante el vector posición del móvil. El vector posición lo simbolizamos con un vector que tiene 3 coordenadas, donde la primera coordenada es una función que depende del tiempo y que da la coordenada x. La segunda es una función que depende del tiempo también y nos da la coordenada y. Y la tercera función nos da la coordenada z y depende del tiempo. Se mide en metros. Por ejemplo, la posición puede ser en x, 2t cuadrado menos 5, en y, 3 seno de 5t, y en z puede ser 2t elevado a 0.7 más 5 metros. Ese es el vector posición en un caso particular. Recordando que ya sabemos lo que es la razón de cambio, o sea, la variación vertical dividido por la variación horizontal, y eso equivale a la tangente del ángulo que forma la recta secante con el eje X por la horizontal. Entonces podemos definir el vector posición con 3 funciones, x de t, y de t y z de t, en metros. La trayectoria de un móvil es el conjunto de todos los vectores posición por los cuales pasó. El desplazamiento entre un tiempo 1 y un tiempo 2 es otro vector simbolizado por delta r. Delta significa variación, por lo tanto va a ser variación de r, variación de la posición, es decir, posición en el tiempo final en t2 menos posición en el tiempo inicial en t1 metros. La velocidad es la razón de cambio de la posición, es decir, variación de r en t2 menos r en t1, dividido por variación de t, o sea, t2 menos t1. Recordemos que si no se explicita nada, delta t por defecto se asume igual a 0.2, de modo que el punto t es el punto medio entre el tiempo inicial y el tiempo final. La velocidad, al ser definida como la razón de cambio de la posición, va a quedar medida en metros dividido por segundos. Asimismo, la aceleración es la razón de cambio del vector velocidad. Aplicamos la definición de razón de cambio. Va a quedar velocidad en el tiempo final, en t2, menos velocidad en el tiempo inicial, en t1, dividido por tiempo final menos tiempo inicial, o sea, dividido por t2 menos t1. Más compacto sería delta v partido por delta t, y va a quedar medido en metros dividido por segundo al cuadrado, siendo t el punto medio entre t1 y t2. Los movimientos fundamentales que estudiamos en física, en cinemática, son, en primer lugar, un movimiento donde la fuerza neta es nula y se denomina movimiento uniforme rectilíneo. Este movimiento se consigue cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el móvil es igual al vector 0. 0 en x, 0 en y, 0 en z. Por ejemplo, un asteroide que se desplaza por el espacio vacío muy lejos de cualquier cuerpo celeste, de modo que no hay roce, no hay razón por la cual tenga que frenar, y a la vez no tiene propulsión, no hay razón por la cual tenga que acelerar. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas es 0 y se va a mover con movimiento uniforme rectilíneo. Otro ejemplo puede ser un automóvil desplazándose con velocidad crucero, lo que significa que las fuerzas que vemos en rojo, el roce en la rueda trasera, el roce en la rueda delantera y la proyección del peso sobre la carretera, y además la fuerza aerodinámica que lo frena, esas fuerzas se anulan con las fuerzas azules que corresponden a la fuerza que genera la rueda trasera y la fuerza que genera la rueda delantera. Cuando ocurre eso, el automóvil se moverá con movimiento uniforme rectilíneo. El segundo movimiento fundamental es aquel donde se aplica una fuerza constante.
Recuerden que la fuerza es un vector, es constante todo, su magnitud, su dirección y su sentido. Ese movimiento se denomina movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Por ejemplo, un cohete que despega pasa del no movimiento al movimiento, pasa de estar en reposo a estar moviéndose. Para conseguir eso hay que aplicar una fuerza, en este caso constante. Así que el cohete va a acelerar, va a ganar velocidad. Otro ejemplo puede ser el salto que hizo Felix Baumgartner, patrocinado por Red Bull, desde aproximadamente 39 kilómetros. Cuando inició su salto empezó a acelerar, empezó a ganar velocidad. Estudiamos el primer movimiento fundamental, movimiento uniforme rectilíneo. Sabemos que la velocidad es constante. La velocidad, no se olviden que es igual a v sub x, v sub y, v sub z. Y eso hay que imaginar que es constante. Así que el desplazamiento entre un tiempo 1 y un tiempo 2 va a ser, por definición de razón de cambio, dado que la velocidad es delta r partido por delta t, podemos despejar delta r, podemos despejar el desplazamiento y va a quedar velocidad multiplicado por delta t, velocidad multiplicada por t2 menos t1. Si tomamos como tiempo inicial el tiempo igual a 0 y como tiempo final un tiempo igual a t, se obtendrá que, de acuerdo con la igualdad anterior, delta r va a ser r final menos r inicial, o sea, r en el instante t menos r en el instante 0, y eso va a ser igual a velocidad por variación de tiempo. Velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final es t y el tiempo inicial es 0, y eso queda v por t. Es decir, para el movimiento uniforme rectilíneo, la posición en función del tiempo va a ser r en el instante 0 más velocidad por tiempo. Y esa igualdad nos permite obtener la trayectoria, porque la trayectoria, como ya se dijo, es el conjunto de todos los vectores posición por los cuales pasa el móvil. Segundo movimiento especial, movimiento uniforme acelerado rectilíneo. En este caso, la aceleración es constante. No se olviden que es un vector, o sea, a sub x, a sub y, a sub z es constante. Los gráficos cinemáticos para una coordenada de ejemplo, puede ser la coordenada x, son los siguientes. El primer gráfico nos muestra la posición en función del tiempo y se observa una parábola. Es decir, como el objeto está acelerando, va a recorrer mayores distancias en el mismo intervalo de tiempo. Por si acaso estamos asumiendo en este ejemplo sencillo que la aceleración es positiva. El objeto gana velocidad. Por lo tanto, el segundo gráfico muestra efectivamente un objeto que gana velocidad en forma lineal. La velocidad en función del tiempo crece linealmente. Dado que la razón de cambio de la posición respecto del tiempo y la velocidad, y dado que la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, para un tiempo igual a 1, observen el gráfico del medio, para un tiempo igual a 1, la velocidad va a haber pasado desde v sub 0x a v sub 0x más a. Se le suma a porque eso es lo que se incrementa la velocidad en un segundo. Repito, si la aceleración es a, significa que la aceleración crece en un valor a por cada segundo. Bueno, y tercer gráfico, como la aceleración es constante, porque el movimiento que estamos ejemplificando es MUAR, movimiento uniforme acelerado rectilíneo, entonces el gráfico de la aceleración en función del tiempo va a ser una línea horizontal, paralela al eje X. Eso indica que es constante. Y considerando todo lo anterior, la posición en función del tiempo va a estar representada por una parábola, es decir, una constante que es r sub 0, más el tiempo por otra constante, por v sub 0, más el tiempo al cuadrado por otra constante, por un medio de la aceleración.
Aquí estamos leyendo lo siguiente. Posición en función del tiempo es igual a posición a los 0 segundos más velocidad a los 0 segundos por el tiempo más un medio de la aceleración que es constante por el tiempo al cuadrado. La velocidad en función del tiempo crece linealmente, es decir, va a ser igual a una constante v sub 0, velocidad a los 0 segundos, más otra constante por el tiempo, más aceleración por tiempo. La aceleración en función del tiempo es constante. Por ejemplo, un móvil es disparado verticalmente hacia arriba, eje Z, siendo la posición inicial igual a 9 en X, 5 en Y, 7 en Z metros, y la velocidad de disparo es 0 en X, 0 en Y, 25 metros por segundo en Z. Luego, usando la primera igualdad que nos da la posición en función del tiempo, reemplazamos los valores y obtenemos lo siguiente. La posición en función del tiempo va a ser posición inicial 9,5,7 más velocidad inicial por tiempo 0,0,25 por tiempo más un medio de la aceleración terrestre 0 en X, 0 en Y, menos 9,8 en Z por el tiempo al cuadrado en metros. Y la aceleración, atención, la aceleración de gravedad terrestre es 0 en X, 0 en y menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en Z. Asumiendo que el eje Z es el eje vertical. Ahora vamos a estudiar qué significa área bajo la curva. Siempre se cumplirá que el área bajo la curva, calculada entre el tiempo 1 y el tiempo 2, de un gráfico velocidad versus tiempo, repito, velocidad versus tiempo, corresponderá al desplazamiento del móvil entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Por ejemplo, tenemos aquí tres gráficos. El primero es la velocidad en el eje X en función del tiempo, es una recta descendente. El segundo gráfico, la velocidad en Y en función del tiempo, es una curva ascendente. Y el tercer gráfico es la velocidad en Z en función del tiempo, una curva descendente. Y está achurado el área de la curva, el área bajo la curva, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Por lo tanto, dado que el primer gráfico muestra la velocidad en X, el área achurada, el área bajo la curva, será el desplazamiento en X. En el segundo caso tenemos la velocidad en Y, así que el área bajo la curva en este caso es el desplazamiento en Y. Y en el tercer caso tenemos la velocidad en Z, así que el área bajo la curva será el desplazamiento en Z, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces podemos demostrar esto primero estudiando el movimiento uniforme rectilíneo, donde a la izquierda vemos el gráfico velocidad versus tiempo, que es una línea horizontal porque es Moore, la velocidad no cambia, es constante. Si ustedes supieran la velocidad de un móvil que tiene una velocidad que no cambia, y a continuación les preguntan cuánto vale el desplazamiento entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la siguiente. Para calcular el desplazamiento de un móvil con Moore entre el tiempo 1 y el tiempo 2, se debe calcular delta t, o sea, t2 menos t1, y multiplicarlo por v. La respuesta sería que el desplazamiento es v por delta t. Pero justamente eso coincide con el área bajo la curva, porque el área achurada es efectivamente v por delta t. Así que en ambos casos obtenemos el desplazamiento, ya sea utilizando física, entendido el desplazamiento como variación de posición, o utilizando matemáticas, entendido el desplazamiento como el área bajo la curva de este gráfico. Segundo caso, ¿cómo sería si observamos el gráfico velocidad versus tiempo de movimiento uniforme acelerado rectilíneo? En este caso sería una recta, donde la velocidad a los 0 segundos es v sub 0 y la velocidad a los t segundos es v sub 0 más at. El área achurada representa
el desplazamiento entre el tiempo inicial, que es 0, y el tiempo final, que es t. ¿Cuánto se desplazó el móvil? La respuesta es el área bajo la curva. Para calcular el área bajo la curva, el área hechurada, la podemos dividir en el área del rectángulo, que es el área 1, y el área del triángulo, que es el área 2. Para el área 1, el área basal es t, y la altura del rectángulo es b sub 0. En cambio, para el triángulo, el área basal es t, y la altura es a por t. Calculamos ambas áreas y después las sumamos, y con eso vamos a obtener el área bajo la curva. El área bajo la curva va a ser el área 1 más el área 2. El área 1 es un rectángulo, así que sería b sub 0 por t, más el área 2 es un triángulo, se calcula como un medio de la base, que es t, por la altura, que es a por t. Así que el desplazamiento en el movimiento uniforme acelerado rectilíneo va a ser b sub 0t más un medio de at cuadrado. Y si desean saber más sobre estos temas, pueden consultar Paul Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones, y Young, Friedman, Sears y Szymanski, Física Universitaria.